También una noticia es que el padre de Alberto también falleció hace un par de semanas. Alberto, que es parte de nuestro grupo, el GV1, que es el mejor de todos los grupos, por supuesto. Digo el GV13. Entonces, también nuestro cariño para Alberto. Y también sabéis que la hermana de Dina en Estados Unidos también falleció hace un par de semanas. Pero la noticia esta de ¿cómo se llama? El pequeño de Anaís y Coco. ¿Cómo? No lo sabe todavía. Vale. Sí, impresionante cómo la vida se abre paso en medio de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo? Bella. Bien, en esta mañana va a proyectar Rosana el primer texto que vamos a leer. Es un texto extenso y os pido por favor que escuchéis con suma atención, porque todas las enseñanzas que vamos a sacar tienen que ver con diferentes partes de un texto bastante largo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Entonces, es Juan 6, vamos a leer del 1 al 14 y del 27 al 35. Es un capítulo muy largo. Yo os recomiendo que lo leáis en casa, porque todo está relacionado, todos los elementos. Y entonces, por amor al tiempo, pues tenemos que hacerlo un poco más corto. Así que a ver si conseguimos que se proyecte. Aprovecho para saludar a los del aposento alto y también no sé si esta es la que se graba y pasa por las redes. No me pongáis a oscuras, solo para proyectar el texto. Podéis poner la luz, solo dejar apagada esa luz que está sobre la pantalla. Bueno, si no lo conseguimos, Rosana, entonces lo leo directamente. Bien, yo en esta mañana voy a hablar sobre Jesús, el pan de vida. Y voy a hablar sobre tres elementos: sobre el pan, obviamente, sobre el pan de vida. ¿No se puede proyectar? Bueno, sobre el pan de vida y finalmente el pan de vida dándome vida, sobre tres aspectos. Entonces, por favor, escuchad con atención y los que tengáis Biblia, pues seguirlo. Los que no tengáis Biblia, pues luego oraremos por vosotros. Dice así la palabra del Señor: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió: el salario de todo un año no bastaría para que cada uno de estos tomase un poco de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pasamos al versículo 27. Trabajad, no por la comida
que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Yo, como os decía, os recomiendo que leáis el capítulo entero, un capítulo profundo y tremendo. Y quiero hablar, como mencionaba, de tres cosas: del pan vivo, Jesús diciendo yo soy el pan vivo, y tercero, cómo recibir, cómo comer de ese pan vivo. En primer lugar, el pan. Las diferentes culturas han simbolizado el alimento básico, aquello de que se alimentan, aquello indispensable para su vida, como lo simboliza como la propia vida, el arroz en Oriente, el maíz en las culturas indígenas de Sudamérica, de América, y el pan es parte de la cultura mediterránea. Y en nuestra cultura latina, usamos el término pan como símbolo de vida. Decimos, por ejemplo, ese niño, Bella, viene con un pan debajo del brazo. Y queremos decir una confianza en la providencia de Dios, en que Dios va a proveer para nuestras necesidades. O decimos, cuando estamos enamorados de alguien, yo contigo pan y cebolla. Quiere decir, no literalmente pan y cebolla, sino que no importa las necesidades materiales que atravesemos, nuestro amor es superior a todas las carencias y superaremos cualquier tipo de necesidad. Y para los israelitas, cuando Jesús menciona el término pan, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, rápidamente dos ideas vienen a la mente de los israelitas, de los judíos que estaban escuchándole. Y además Jesús lo menciona de manera simbólica a lo largo de toda esta exposición. La primera es el maná. El pueblo había sido librado de la esclavitud de Egipto, entra en el desierto, camino de la tierra prometida, y no tienen qué comer. Y Dios hace el milagro del maná. El maná, cada mañana, temprano, ellos se levantaban y había sobre el suelo como una escarcha, y lo recogían, y era un alimento. Dice que era como algo dulce, como la miel. Y tenían que buscarlo cada día. 6 días a la semana, ir temprano, porque si esperaban mucho, el sol lo deshacía. Y no podían guardarlo de un día para otro. Lo cogían para ese día, lo suficiente para cada familia, en función del número de personas o el hambre que tuvieran, pero no podían almacenarlo para otros días. Y el siguiente elemento que seguramente venía a la mente de los israelitas, de los judíos que le escuchaban, era lo que se llamaba el pan de la presencia, el pan de la proposición. Literalmente en hebreo habla de que es el pan del rostro, porque eran 12 panes que se horneaban cada día, y cada mañana aquel pan fresco, caliente, recién horneado, se colocaba en el lugar santo, en una mesa de acacia cubierta de oro, justo delante del lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Y el pan del día anterior los sacerdotes lo comían, era algo santísimo que se comía allí mismo dentro del tabernáculo. Ahora, en aquel tiempo, cuando se hablaba de partir el pan y cuando se comía juntos, la simbología o los términos que se usaban para ese comer juntos era vamos a partir el pan. El partir el pan era
un símbolo de amistad, era un símbolo de paz, era un símbolo de reconciliación, era la manera de sellar un pacto, de sellar un acuerdo, de sellar un negocio, era la manera en la que se escenificaba la reconciliación entre dos partes enemigas. Los enemigos se reconciliaban y decían, vamos a partir juntos el pan. Y hay una imagen muy poderosa en el capítulo 24 de Éxodo 24, del 8 al 11, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, en otras traducciones dice de lapislázuli. El lapislázuli es una piedra azul con puntitas brillantes de pirita que asemeja el cielo estrellado. Y dice que ahí estaba el Dios de Israel, ahí estaba el Señor Todopoderoso. Dice, un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y una imagen tremenda, porque nadie podía ver a Dios y permanecer vivo. La justicia, la santidad, la inmensidad de Dios no podía conciliarse con el pecado del hombre, con el pecado del pueblo de Israel. Pero ahí sucede algo increíble, y es que comen juntos, comen delante de Dios. Y lo que sucede, lo que Dios está diciendo allí, es quiero tener relación con vosotros. Quiero tener relación con vosotros. Soy algo más que el Dios Todopoderoso. Soy alguien que quiere acercarse en amistad, en cercanía y en proximidad. Y por eso comen. Ese deseo de Dios de tener relación, de tener comunión, de acercarse al hombre se escenifica en aquella comida extraordinaria en que aquellos 70 ancianos, junto con Moisés, Nadab y Abiú, comen en la presencia de Dios. Es la invitación de Dios a tener amistad, a tener relación, a tener pacto. En segundo lugar, vamos a ver qué es eso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Qué quiere decir Jesús? En el versículo 27 lo explica, hablando del significado del milagro en el que Él alimenta a la multitud. Él dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Algunos, la mayor parte de la gente piensa, la vida eterna pues es una vida pues, que te dura por siempre, por toda la eternidad, muchísimo tiempo. Pero no es exactamente eso. Vida eterna es una vida de diferente calidad. Es una calidad de vida absolutamente diferente. Hay dos palabras en griego en el Nuevo Testamento para referirse a vida. La primera es bios. Bios tiene que ver, más que con vida, con existencia. Es la vida biológica, es la vida física. De ahí viene la palabra biología. Entonces es existencia. Pero Zoe es la vida que recibimos cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con Jesús. Es una vida sobrenatural, es una vida poderosa, es de diferente calidad que la vida bios. Y Jesús nos habla de, yo soy el pan de vida, está usando la palabra Zoe, que es una vida totalmente diferente. Es la diferencia entre existir simplemente y vivir. Y Jesús no habla de bios, no habla de una existencia eterna. Imagínate la vida que vivimos, que es complicada, ¿verdad? Es difícil, sufrimiento. Acabamos de oír hablar de fallecimientos, dolor, miedo, ansiedad, angustia. Imagínate eso prolongado por toda la eternidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Infierno. Pero aquí Jesús está hablando de otro tipo de vida. De otro tipo de vida. Es la vida
Zoe. Es una vida que viene de Dios y es una vida de una calidad absolutamente diferente. Y quiero decirte además que esa vida no es algo que esperamos en el futuro. Ay, un día iré al cielo y entonces pues, me darán una guitarra o una lira y tocaré ahí con los ángeles por toda la eternidad. Yo siempre he pensado, de pequeño, cuando me hablaban del cielo así, he pensado, qué aburrimiento, madre mía, yo prefiero irme al infierno porque al menos hay un poco de adrenalina, ¿no? No. La vida eterna empieza ahora, el Zoe de Dios empieza ahora mismo. Fíjate lo que dice el versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él está diciendo, si crees en mí, si vienes a mí, tendrás vida, no dentro de 50 años, no dentro de 5.327 años, sino hoy. Hoy es el día de la salvación. Escúchame, tú estás existiendo, pero hay en tu interior un anhelo, no solo de existencia, sino de vida con mayúscula, de esa vida que Dios tiene, de esa vida que estaba escondida con Dios y que Él quiere para cada uno de nosotros. Y Él quiere para ti que estás en esta mañana. Él quiere dártela hoy, no en el futuro, sino hoy quiere dártela, hoy quiere dártela. Él no está hablando, obviamente, de soy el pan de vida, no está hablando de comer físicamente, está usando una metáfora, está usando una imagen que despierta montones de emociones en aquellos que le estaban escuchando. Él habla de un hambre de vivir, hambre de una vida con mayúscula, no de simplemente existencia, sino hambre de Zoe. Y es un hambre con el que nace todo ser humano. Nacemos llorando y nacemos clamando porque hay un vacío en nuestro interior que solo puede llenarse con la vida de Dios. Intentamos llenarlo de muchas formas y maneras. Muchas de ellas son legítimas, son hermosas, son valiosas, la familia, los estudios, aspectos profesionales, y lo intentamos y lo intentamos. Y da satisfacción por un poco de tiempo, pero luego desaparece, luego se acaba. Jesús lo dice con toda claridad en el versículo 27, dice, la comida, habla de la comida que a vida eterna permanece. Hay una vida que permanece, las demás cosas no permanecen. No permanece tu belleza, no permanece el dinero, no permanece los amores de este mundo, pues, pero hay una vida que permanece. Lo cual quiere decir que todas las otras cosas son caducas, son frágiles, son débiles, decaen. Y en tercer lugar quiero hablar sobre el pan de vida dándome vida. ¿Cómo se hace posible? ¿Cómo se puede recibir esta Zoe, esta vida eterna, esta vida de otra calidad, de otro nivel? ¿Cómo se puede hacer que venga a nuestro interior? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él no dice, tengo pan de vida, acercaros que os voy a dar. Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Y cómo se come este pan? Versículo 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso obviamente es una metáfora. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come ese pan de vida? El que en mí cree, el que a mí se acerca, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Cuando vemos a Jesús, cuando nos rendimos a Él, cuando nos acercamos a Él, comemos el pan vivo que descendió del cielo y que da vida a la humanidad. Y esta es la diferencia fundamental entre el cristianismo auténtico y las demás religiones. Las demás religiones dicen, bien directamente o bien a través de sus profetas o enviados, te mostraré la vida, te mostraré el camino. El Islam, por ejemplo, habla Mahoma de los 4 pilares, y Buda habla de los 5 preceptos. Pero solo Jesús dijo,
Y solo Jesús pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aleluya. Porque no es algo que Él muestra, es Él mismo. No es que Él muestra el camino. No es que Él te dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y entonces conseguirás la iluminación y entonces entrarás en el nirvana y entonces irás al cielo. Sino que Él dice, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Y en esas declaraciones tremendas de Jesús de yo soy, hay una rememoración enfática, aquella declaración de Dios en el desierto a Moisés, cuando Moisés le dice, ¿quién diré que me envía? Porque los egipcios tenían el dios del rana, el dios halcón, el dios no sé qué, el dios no sé cuánto. Y cuando me pregunten, ¿quién me envía? ¿Qué diré? Tú dirás, yo soy, me envía Yahweh. Yo soy el que soy el origen de la vida, soy el eternamente existente. Por eso cuando Jesús dice antes de que Abraham fuera, yo soy, se está equivocando gramaticalmente, porque la frase correcta sería, antes que Abraham fuera, yo era. No, yo soy, porque Él está en un permanente presente. Y Él se está equiparando a Yahweh, a yo soy, al Dios eterno, al Dios del que emana la vida, al Dios creador. Y por eso quisieron apedrearle, porque se estaba haciendo igual a Dios, se estaba equiparando a Dios. Al ser humano le resulta muy complicado, le resulta difícil entender la gracia, entender el regalo de Dios. Las religiones son el esfuerzo desesperado de los hombres y de las mujeres para acercarse a Dios. Haré esto, haré lo otro, me iré de peregrinación aquí, me pondré un cilicio intentando ganar el favor de Dios. Pero eso es imposible, es un engaño. Y solo la gracia de Dios. Por eso cuando los judíos le dicen a Jesús en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, ¿qué podemos hacer para ganar la salvación? ¿Qué podemos hacer? Jesús le dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No hay nada que puedas hacer. No hay nada que tú o yo podamos hacer para acercarnos a Dios, a menos que Él nos acerque a nosotros. Jesús vino. Así que el pan de vida no es algo que te da, es Él mismo. Yo soy el pan de vida. No es algo que puedo ganar. Vuelvo a traer a tu memoria la imagen de Éxodo que hemos leído, aquella imagen de Dios partiendo el pan con aquellos 70 ancianos. Aquellos ancianos del pueblo de Israel. Nos habla de su anhelo de relacionarse con nosotros, de relacionarse contigo, de partir el pan contigo. ¿Y qué pan es ese que se parte? El pan que se parte es la vida de Jesús. En Lucas capítulo 22, en aquella última Pascua en la que participa Jesús poco antes de que fuera sacrificado, entregado por uno de sus amigos, con un beso, llevado a la muerte, azotado, herido por nuestros pecados. En Lucas 22 dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Coge el pan, lo parte, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Es mi vida la que... Dios se hace vulnerable. Se hace frágil en la persona de Jesús. Como un niño pequeño, luego como un joven adulto y finalmente como alguien atravesado por la muerte. De una manera especial, en la Santa Cena, el Espíritu Santo trae esa revelación, si tú le dejas a nuestro interior, de ese pan vivo que descendió del cielo
y que es partido y es quebrado. El pan no te lo puedes comer entero, hay que partirlo, hay que quebrarlo, como aquellos ancianos partieron aquel pan delante de la presencia de Dios y participaron de él. Los israelitas tenían que salir cada mañana a recoger el maná. No podían almacenarlo. Es una imagen hermosa, ¿verdad? Porque tú y yo tenemos que salir cada día a comer de Jesús, a comer de su vida, a comer de su persona, a participar. ¿Sabes? Cada cosa que comemos tiene que morir para que pase a formar parte de nuestro ser. El pan deja de ser pan, la fruta deja de ser fruta y es digerida, es transformada, entra en el torrente sanguíneo y pasa a formar parte de nosotros. Así es Jesús. Él tuvo que morir, él tuvo que ser quebrado, tuvo que ser quebrantado, para que pudiéramos comer de él. Habla de comer su sangre, comer su carne y beber su sangre en el mismo capítulo 6. Es decir, entrar en una relación, porque Jesús no es una abstracción filosófica, no es una idea, es alguien. Por eso Juan, para evitar esas ideas de los gnósticos, él habla de carne y sangre, habla de identidad, habla de una persona concreta que tú y yo, con la que tú y yo tenemos que intimar. Te voy a comer a besos, decía mi madre a algunos de mis muchos hermanos, te voy a comer a besos. Pues tú y yo tenemos que comer de Jesús en esta mañana. Igual que el pan físico pasa a formar parte de nuestro ser y nos da fuerza y energía para ir adelante, así comer de Cristo, el Cristo quebrado y muerto por nosotros, recibimos fuerza cada día para tener ese Zoe. Bien, doy paso a Juan Carlos, que va a compartir la Santa Cena.